¿Y en qué momento empezaste a cantar lírico, clásico? ¿En qué te gustaba de chiquito? Yo empecé a estudiar canto con una profe desde muy chico, desde los 9 años. Y la verdad no sé en qué momento ya me fue. Primero empezamos con canciones populares, un poco cosas o cosas antiguas, canciones de los Beatles. Y ella, que es cantante lírica también, de a poco me fue metiendo más obras líricas en italiano, después en alemán, cosas así. Y de a poco fue así, hasta que, bueno, ya más de grande decidí dedicarme a eso. Pero cuando tenías 9 años, ¿fuiste para cantar? Para ver qué onda, me dijeron, mira, es una anécdota, canté en un cumpleaños de una tía una canción que aprendí en la escuela, que ahora ni me la acuerdo, pero me dijeron, ay, llévenlo a clases de canto. Mi primo, que es músico también, es compositor de música contemporánea, y también tiene grupos de tango, así que está en Europa. Dice, bueno, yo conozco una profesora de canto, me llevo con ella. Y así arrancó de a poco, ¿no? También yo fui escuchando música clásica por mi cuenta, de a poco, así de chiquito. eh, y nada, me fui enamorando de eso, de ese ¿Se universo. escuchaba música en tu casa? Sí, sí. Pero bueno, más después fue más una cuestión mía, ¿viste? La búsqueda de eso. Eh, ¿Y en el colegio cómo era que vos escucharas clásica y tal vez estaban escuchando rock, cumbia, no sé, otras y cosas? era así, yo escuchaba eso y después tenía que ver más o menos cómo era lo que escuchaba el resto para no quedarme marginado, pero un poco era, es así. Eh, Y, pero cómo- que y- no siempre es así con toda la gente que canta, ¿viste? Eso es algo más particular mío, pero yo tengo compañeros que siempre escucharon, vienen de otra, ¿viste? De escuchar High School Musical o de escuchar folclore, tango, de escuchar rock nacional y después por el estudio se volvieron o conocieron más la ópera, ¿no? ¿Y en qué momento descubriste que podías estudiar eso y dedicarte a eso? Sabiendo que es difícil ya dedicarte, sabiendo que hay gente que trabaja de otra cosa, que tal vez también en el rumbo artístico, musical, desde otro lado. Eh, y lo vas descubriendo. Yo, eh, cuando terminé el colegio, dije, bueno, quiero estudiar esto y me metí en la Universidad Nacional de las Artes, a la cual vamos a ir todos a defender ahora, más tarde, después salimos de acá, vamos al Congreso. Eh, y fue ahí que, bueno, uno vas conociendo también las realidades, las distintas cosas que uno puede hacer. Siempre está presente la idea de, bueno, me dedico solo al arte o también a la docencia o también a la docencia particular. Eh, y hay muchos caminos y uno va aprendiendo, va descubriendo y va viendo por dónde funciona mejor. Eh, Después, hace poco, bueno, fue cuando empecé a trabajar en el teatro argentino, en el coro, donde estoy estable, De La Plata. de La Plata, Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino, o bueno, a también estudiar en el Instituto del Colón, donde dije, bueno, es esto un poco, es la ópera. Y bueno, el canto solista o el canto en coro, lo que más funciona para mí, ¿no? Te encontrás en el coro y también en lo que es solista. Ahí es donde mejor te encontrás. Claro, sí, sí. Y es un poco un juego. Cuando uno canta en el coro de una ópera, estás actuando también, estás participando Personificando, sí. eh, de una obra que es colectiva, ¿no? Y bueno, a veces te toca estar adelante y a veces te toca eh, cantar los bocadillos del coro, las cosas. Pero bueno, todo eso es un arte maravilloso eh, que no se logra si no está todo el mundo totalmente concentrado, ¿no? Tenés compañeros que venían del mundo de lo musical, tal vez, de la comedia musical. ¿Cómo te llevas con la comedia musical? A mí me gusta. eh,
conozco cero, poco, pero me encanta. También no hay una línea así como súper estricta, ¿no? Entre una cosa y otra. Capaz acá en Argentina puede ser que así haya, pero tengo compañeros del Instituto del Colón que hacen comedia musical, o han hecho. Y bueno, en el fondo es lo mismo, ¿no? La ópera capaz es se le da un poco más de bola al canto y a la música y en la comedia musical a la actuación y a la danza también. Eso. Y el contexto también, el público también que va a cada lado. Sí, bueno, sí, es cierto. Vos en tu biografía de Instagram ponés tenor obrero. ¿Por qué esa marcación justamente tal vez en un ámbito muy clasista, donde tampoco llega todo el mundo? Bueno, es muy importante para todos los que nos dedicamos a esto, y está muy presente en todos mis compañeros, que somos trabajadores de la cultura, somos artistas, por más que es un arte que está históricamente muy asociado a las clases altas, a la aristocracia, que también es cierto. Acá el Teatro Colón un poco concentra todo eso. Pero igualmente nosotros nos formamos, hacemos un trabajo y muchas veces rara vez cobramos bien lo que hacemos, ¿no? Y la lucha por esas condiciones, por el mayor acceso a la cultura, son cuestiones que nos atraviesan a todos los que nos dedicamos a esto. Y bueno, un poco también lo de tenor obrero es porque yo participo, no sé si conoces a Músicos Organizados, Sí. si hice una entrevista al Cabra. Bueno, muchas veces viste que vamos a cantar a las marchas, a las luchas, con compañeros que son del Teatro Colón. Con Ramiro. Con Ramiro. A veces van compañeros del Teatro Argentino. De ahí sale la palabra tenores obreros. En un momento fue una idea de Ramiro, mirá. Así que, no, es en eso. Y es algo que tiene que estar presente, por más que uno se dedica a algo donde capaz no puede tener una imagen, no puede ser la mano de Filippi y decir hay que matar al presidente, no sé qué. Pero sí vale ir por la organización de los trabajadores, de los teatros, de todos lados. Y defender algo que ahora está muy en jaque, que es la cultura, a nivel nacional, a nivel de la ciudad y a nivel de la provincia. Que muchas veces muestran a los teatros y muestran a los coros y la calidad artística de lo que se produce, al mismo tiempo que lo van desfinanciando. Y bueno, lo van haciendo mierda. ¿Qué crees que te diga? Esa es la triste realidad. Estuviste en el Colón, cantaste como cover. ¿Qué significa hacer cover también en el Colón? ¿Cómo te contratan también? El Colón hace audiciones todos los años. Y bueno, una vez que ellos tienen la temporada de óperas que quieren hacer durante el año, van buscando a la gente que les parece más idónea. Y bueno, ellos te escriben, te dicen, mira, te ofrecemos el cover de este. Cover significa el que está por si el solista, el que está cantando el solista, se enferma, está mal, no puede cantar. Y bueno, ahí te llaman, tenés que ir a los ensayos, aprenderte la parte y estar en las funciones. Te iba a preguntar, porque justamente el Colón en un momento hubo muchas denuncias de que alquilaban el teatro. También sigue habiendo, sí. Sigue habiendo también con el Teatro San Martín, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, que alquilan el espacio, sabiendo que tenía el centro cultural que está venido abajo, que no existe más. ¿Cómo ves esta política tanto del gobierno de la ciudad, especialmente del gobierno nacional, a nivel cultural, con una degradación a secretaría? Bueno, es lo que escuchamos un poco en relación a todo lo público, y es el problema de pensarlo como una empresa. Y esto se agrava todavía más en la ópera, porque no hay manera de hacer una ópera y que sea rentable
económicamente. Entonces, ¿qué quieren mostrar las gestiones de los teatros? Que su teatro puede generar un ingreso económico y entonces se alquila, se usa, se usa para eventos o cuestiones o las visitas guiadas. Muchas veces yo creo que el mayor ingreso del Teatro Colón me parece que son las visitas guiadas. Lógicamente eso va en desmedro de la producción del propio teatro. Imagínate, para hacer una ópera vos tenés que pagarle a todos los solistas, a los covers, a los directores que vienen, un montón de gente que es contratada específicamente para trabajar en una producción de ópera, y eso no se recupera normalmente con la venta de entradas. O sí, pero queda ahí, ¿viste? Y es algo que pasa en los teatros en general, en todo el mundo, el problema del financiamiento, y que demuestra que sin una presencia y sin una inversión por parte del Estado, eso se va degradando. Una situación distinta, por ejemplo, es la que tenemos en el teatro argentino, en la cual no hay una privatización o un nivel así de entrega como el de los teatros, el Teatro Colón o los teatros de Nación, pero hay un desfinanciamiento mucho mayor, entonces cuesta mucho poner una ópera. Recién este año estamos se tiene la intención de que haya 3 producciones, que eso es muy poco, pero es un logro porque el año pasado creo que hicimos 1 o 2. Y hubo varios meses que estuvo parado, no pudimos hacer ni un concierto. Entonces es eso, hay que luchar contra la concepción de que las cosas tienen que generar guita para estar buenas y para ser enriquecedoras para la cultura. Eso, me parece. Esto de que la ópera no es rentable. En algún parte del mundo vos ves que en algún país o en algún lugar más cultural de alguna región que está más sostenida la ópera para el lado más cultural, y en esto de, bueno, no importa que no sea rentable. Sí, hay. Varios países de Europa, incluso lugares donde hay cierto financiamiento privado como mecenazgo, pero igualmente en todos lados la tendencia es al abandono. Es una etapa, ¿no? del mundo, que nos vamos a la crisis, a la catástrofe y justamente la cultura es lo que nos puede defender de eso. Así que, de a poco los estados lo van desmantelando por una cuestión tanto económica como también, de cercenar las capacidades expresivas de los pueblos y la capacidad de resistir también la realidad que nos viene aplastando. Eso pienso. ¿Es posible que llevar ópera a gente que nunca escuchó? ¿Hay formas de hacerlo? Sí, y se hace. Mucha gente que trabaja, hay compañías independientes de ópera. Acá en Buenos Aires hay varias compañías independientes. Yo participo de Ópera Joven. Hay lugares que se especializan en llevar ópera a barrios carenciados o a lugares donde no hay normalmente ese tipo de espectáculos, y llamar público que no está muchas veces cerca de eso. Por ejemplo, hay la Fundación Casa, está Ópera Villera, donde muchas veces se trabaja desde los propios, por ejemplo, las orquestas escuela, que forman a los chicos y ellos mismos producen las obras. Eso es muy lindo. Después están los programas que llaman a los colegios para ir a los teatros a ver, o las compañías que producen algo para hacer en teatros y después lo llevan a un colegio. Eso está bueno. Hablaste hace un rato de
mencionaste la palabra mecenazgo y uno piensa a lo largo de la historia, la música clásica estuvo relacionada al mecenazgo, a los Totalmente. privados, justamente por esto de tal vez no son rentables y es de gente filántropa, por decirlo de una forma, y dice, che, me gustaría que hagan esto. ¿Crees en la actualidad que eso sigue siendo fuerte? ¿El mecenazgo es tal vez el único que puede sostener? No como aquella época. Ahora es, como te digo, es el Estado. Em, Tiene que ser el Estado. Tiene que ser el Estado, tendría que ser el Estado. Eh, Ahora, por ejemplo, en Argentina, compañías que se financien por privados hay, por mecenazgo, por aportes, así, pero no llegan al nivel de producción que uno esperaría, por ejemplo, del Colón o del Teatro Argentino. Este, y bueno, también eso en esos lugares es todavía mayor a veces la precarización de trabajadores y bueno, quizás hay países que están mejor económicamente donde eso sí se da más em, eh, como bueno, de mejor manera. Pero bueno, uno no puede esperar la realidad de otro lugar acá. Y después está bueno, las compañías independientes donde uno se pone la ópera al hombro, no cobra nada. En ópera joven no, no hay, no hay ganancia para nadie. Si no es bueno ponerse al hombro, poner óperas, muchas veces títulos que no se hacen tanto. Hay otras compañías que sí hacen títulos más de repertorio conocido, como la Bohème, como el Elixir del Amor. Y bueno, es así como se sostiene ese nicho, ¿no?, de la cultura acá. Hablaste de ópera joven. ¿Qué es ópera joven? ¿Quién lo dirige? Ópera Joven fue fundada hace ya como 23, no sé, 20 y pico de años por mi profesora de canto, Marta Blanco, que es una gran maestra de varios cantantes, muchos de carrera internacional enorme. Es una compañía independiente, como te digo, donde todos lo hacemos por gusto. Particularmente es una compañía con un carácter más pedagógico, es decir, para que los alumnos puedan producir ópera, además de aprender a cantar solamente, que puedan ponerse con Hay vestuario. alumnos y egresados de la UNA. Hay alumnos, hay egresados de la UNA, hay alumnos particulares. Y bueno, ahí se realiza todo, ¿no? Desde la puesta en escena, la escenografía, el vestuario. Vienen estudiantes también de dirección, estudiantes de dirección musical y dirección escénica. Bueno, es un espacio que es y ha sido muy importante en la formación mía y de varios compañeros. Como también lo son, digo, hay compañías más reconocidas como Juventus Lírica, está Ópera Festival de Buenos Aires. Todos esos lugares donde uno puede, bueno, Ópera de San Telmo, ya un montón. Está la compañía de ópera de la UNA, del DAMUS, donde ahí tenés que ser estudiante, y hacen cosas muy buenas ahí. Así que eso. Vos sos tenor. Yo soy tenor. ¿Qué diferencias hay entre el tenor lírico, dramático, ligero? ¿Tiene que ver con la edad también? Un poco. Y tiene que ver con las características y las capacidades que tiene una voz, ¿no? Yo soy tenor ahora ligero. Que quiere decir que tengo facilidad para los agudos, para cosas más de agilidad, de velocidad. Un tenor lírico está como más en el medio, puede hacer un poco de agudos y sostener una voz un poco más plena. Y después tenés el tenor dramático, el tenor espinto, que es para roles donde tenés que poder cantar los agudos, pero también tenés que poder sostener un sonido importante abajo, en los graves. En muchas óperas o en muchas cosas que tienen mucha orquesta, ¿viste? No es lo mismo la orquesta de Mozart, por decirte, que la orquesta de Wagner o de Verdi al final, que pone que son 100 instrumentos. Entonces hay voces y que tienen que cantar en una zona grave, que eso se escuche en un teatro, imagínate como, no sé, el Colón, que es enorme.
Eso se llama las voces dramáticas o espinto. Y tiene que ver con la edad porque uno va desarrollando, uno empieza en general, va de más agudo o de más ligero a más lírico, dramático. Hay gente que igual se mantiene en un registro, es algo un poco misterioso, ¿viste? Depende cómo uno va trabajando la técnica también. Y eso, bueno, domina un poco qué cosas uno puede cantar, o qué cosas uno puede cantar mejor, peor. Eh, y bueno, qué géneros, qué autores, qué roles, uno le dice, ¿no? Los roles de ópera. Que también algo que me llamó la atención es que tienen profesores de repertorio y profesores de técnica vocal. ¿Qué significa repertorio en ese caso? Bueno, en el repertorio vos aprendés obras que después vas a cantar. Y digamos, en la clase de técnica vos trabajás el canto, digamos. También preparás obras, Claro. arias de ópera, repertorio, pero lo trabajás en función de tu desarrollo, de que aprender a cantar más grave, más agudo, más fuerte, más piano, más suave. Y en repertorio vos trabajás una obra y en función de poder cantar y poder interpretar una obra dándole un sentido musical, dándole un sentido al texto, se trabaja más en eso, ¿no? Porque tampoco es cosa de que vos vas a abrir la boca y pensás en comerte un asado después y ya está, sino que tenés que estar haciendo música. Eso es lo que aprendes en repertorio. ¿Cómo te cuidas la voz? ¿Te la cuidas siempre? ¿Solo cuando se acerca tal vez meses donde tenés más actividad? Conviene cuidarla siempre. También hay, bueno, obviamente lo que uno sabe, no tomar frío, tomar tecito con miel, limón. Algunos tenemos nebulizadores para hacernos a veces. La voz, ¿El whisky sirve? no sé, no te sé decir, después averiguo. Después hay gente que se cuida más, gente que se cuida menos, viste, cada cuerpo. Hay una cosa también con la voz que es que es más el agotamiento de cantar. Entonces estás cantando mucho, varias semanas, y después necesitas descansar. Y cuando parás un poquito, ahí te enfermas. Porque no daba más. Entonces ahí tenés que descansar una semana y volver. Es como que el cuerpo sabe, ¿viste? Ya. ¿Y necesitas estar en silencio también? No, hablar podés hablar. Cantar es distinto porque hay que organizar otra cosa del cuerpo, ¿viste? La voz. ¿Cuándo descubriste que eras tenor o cuándo te dijeron que te podías enfocar más ahí? Vos escuchás cómo hablo. Medio que yo no tenía otra chance. Desde el principio siempre fui de tenor y es bastante temprano de tenor ligero. Entonces, como tenor ligero uno puede cantar cosas como Rossini, cosas que tienen agilidades, mucho bel canto, que es una época de la ópera en Italia, donde están autores como Rossini, Bellini, Donizetti, Mozart, más clásico, tirando al ¿Qué es clasicismo. donde estás especializando en el Colón? Claro, en el instituto. claro. Y bueno, es así. Después uno va viendo hasta dónde llega, ¿viste? Las capacidades, qué podés, qué no. Hay mucha psicosis con eso, ¿viste? Ay, ¿puedo cantar esto? No puedo. Sí, no. Bueno, capaz más adelante, capaz ahora. Pero bueno, tampoco hay que perseguirse tanto. ¿Y hay algo que descubriste a lo largo de, imagino, cantando que nunca antes habías escuchado? Decís, che, no estaba tan bueno y al final, che, está muy bueno. O al revés. De música, así Sí. como... De obras también. Es decir, no, la verdad que esto era aburrido y lo disfruté y tal vez al revés, ¿no? La verdad que nunca más quiero esto. Sí, siempre. A mí me pasa también de redescubrir cosas que antes escuchaba, después dejé y después volví y dije, ¡fuah, qué bueno que estaba esto! Pero siempre estás descubriendo. A mí me agarró una época que me gustaba lo más complejo, ¿viste? Lo más experimental o
de vanguardia en una época, el postromanticismo, el impresionismo. Y después ahora vuelvo capaz a lo más clásico, música clásica o música romántica más sencilla, y digo, esto es increíble, ¿viste? Pero bueno, así, sí. O mismo la ópera, esto que te digo, el clasicismo o el bel canto, que a veces uno lo mira escrito en la partitura y es una boludez. Es como 3 acordes y chim pum pam, pero cuando lo escuchas bien cantado y bien interpretado es otra cosa, ¿viste? Aparece algo y ahí te das cuenta por qué, ¿no? Por qué se hace tanto y por qué gusta. Leí que el bel canto en un momento no era una autodeterminación o una determinación dentro de la música clásica, como que no era una categoría. ¿Por qué crees que eso no era categoría y después lo fue? No sé si lo es ahora, pero sí que hay ciertos autores y óperas. Y no se le daba mucha importancia, eso se fue redescubriendo en el siglo pasado, en los años 50-60 con María Callas, hubo como un resurgir de eso. Salvo hay un par de óperas de Rossini que siempre se hicieron, que fueron El Barbero de Sevilla o Guillermo Tell. Pero bueno, las óperas de Bellini y de Donizetti que quedaron un poco en el olvido y después volvieron a incorporarse al repertorio, que es algo que pasó mucho, también pasó con la música barroca. En los años 70 y 80 hubo como también un resurgimiento del siglo XVII y del investigar. Eso es otra parte de la música, ¿viste? Que ahí es que no tiene nada que ver con la ópera del siglo XIX y con el siglo XVIII, Mozart, el romanticismo, sino que ahí hay que investigar otro universo expresivo y otro universo de cosas que bueno, también es muy específico. Hay una carrera de eso en el Teatro Colón también, en el Instituto de Ópera Barroca. Y bueno. Cuando hablábamos del acceso a la cultura, te imaginabas vos de niña también de que empezaste cantando otra cosa, que es en esto que te pregunté, si se puede acceder a la ópera, si se puede brindar ópera al público que no lo escucha, a las juventudes que no lo escuchan, están las escuelas, las orquestas que también tienen problemas serios de financiamiento. Sí. Bueno, y eso ahora el gobierno de Macri viene a cerrar 2 orquestas escuela muy importantes, que son la Orquesta Violeta Parra y la Orquesta Itatí, y que están ahora en lucha por su reapertura, porque realmente es un retroceso civilizatorio, ¿no? Y te rompe el corazón ver cómo le sacan, bueno, ya le sacan todo, ¿no? Le sacan el trabajo, le sacan el futuro, y también le sacan la música, ¿no? Imagínate. Y después son los mismos que dicen, bueno, hay que acercar a la gente, hacen campaña, no hay que acercar la música, hay que acercar al público en el Teatro Colón. Pero bueno, yo también creo que, es una lucha que todos damos, como te digo, las compañías independientes, los docentes, y las seguiremos dando. También yo creo que es algo que no depende solo de la cultura, depende mucho del estado de la sociedad, de que una persona tenga tiempo de ocio, que una persona pueda salir del trabajo y disfrutar, que tenga un salario que le alcance o que tenga una oferta gratuita, garantizada, y eso lamentablemente no existe, salvo, bueno, para la gente de La Plata, en el Teatro Argentino las cosas son gratuitas, eso está bueno. Y bueno, como te digo, mientras sigamos luchando por sobrevivir, va a estar difícil buscar más público para la ópera, para la música clásica. Es así. Pienso en el Teatro Colón, pienso que en su momento se hizo una buena entre comillas, una buena repercusión sobre
la llegada de Julio Boca, alguien que fue histórico del Teatro Colón, que llegó de repente a estar como director del Ballet Estable. ¿Cómo fue su llegada? Si fue una buena llegada o no. ¿Qué significa que esté Julio Boca también para la cultura y también para el Colón? Bueno, desde el principio Julio Boca llegó con todo un nuevo equipo de gestión. Que habías visto vos, Greco, y Andrés Rodríguez, que desde un principio entraron en conflicto con los trabajadores del teatro. Y eso es muy importante, ¿no? Digo, por fuera de la celebración, de Julio Boca, de los artistas, no sé qué, acá los cargos de dirección del Teatro Colón son políticos y tienen que ver con una línea de lo que hablábamos, en la cual realmente se busca generar del Teatro Colón y de la cultura un negocio. El teatro viene de querer crear un cuerpo paralelo al ballet estable, donde, dejan de contratar a la gente como estable, ¿no? Como en planta permanente, y la pasan a contratar por contratos de temporales, que bueno, es un retroceso en derechos laborales, pero que también tiene un impacto, ¿viste? En el nivel de las producciones. Lo mismo pasa con la gente de los talleres, de escenografía, de vestuario, con los cuerpos como el coro, con la orquesta, que siempre van haciendo concursos de estabilidad, pero siempre va habiendo una proporción cada vez mayor, ¿no? De gente que está contratada, que es algo que se va abriendo paso en el Colón, pero que pasa en otros teatros en el mundo. Por ejemplo, en el Teatro Municipal de Santiago, donde se desplazó a la orquesta para poner una orquesta totalmente contratada por el mismo director que ahora está en el Colón. Y esto produce una precarización de la vida de los artistas que después impacta en el nivel, porque bueno, claro, si acá no voy a poder trabajar, me voy a otro lado. O si voy a tener que trabajar de una forma más precaria, me voy a ir a otro lado. Y eso es una cosa que pasa mucho. La gente se tiene que ir del país en la medida que quiere dedicarse al arte. Lamentablemente, eso termina limitando, ¿no?, las posibilidades que tiene Argentina de realizar óperas, de realizar ballet, de llevarlo a las provincias. Bueno, de lo que hablábamos, ¿no?, de acercárselo a la gente. Bueno, eso. Es un conflicto permanente y que vamos a tener que seguir dando en defensa de los cuerpos estables, de las condiciones de trabajo, contra los maltratos también, que hubo mucho. ¿Cuál es la importancia de que un teatro tenga un cuerpo estable? No. Ahora, hace poco, creo que fue el año pasado, que es el año pasado, que fue los 100 años de los elencos estables del Colón. Bueno, eso te garantiza que para todo haya, para todas las producciones, tanto la orquesta como el coro, como el cuerpo de baile, como el coro de niños, tengan un nivel garantizado de excelencia y que haya para los propios músicos que trabajan una posibilidad de dedicarse exclusivamente a eso, ¿no? El instrumentista a practicar para después llevar a la orquesta, el cantante para practicar en su casa para después llevar al teatro, y que no haya que encima dar clases o cantar allá o buscar arreglárselas. Y bueno, todo eso se refleja en la producción del Colón, que sigue siendo magnífica, y bueno, la del Teatro Argentino, que cuando hay presupuesto para hacer algo, también sigue siendo magnífico. ¿Cómo fue la primera vez que cantaste en el Colón? Si te acordás, ¿qué ópera, coro, qué fue? Primera vez, fueron audiciones, pero la primera vez que canté fue en una producción del Instituto para niños. Es hermoso lo que uno siente, porque
no sé, viste que uno canta sin amplificación y uno tiene que escucharse y es un teatro gigantesco, pero te escuchás. Eso es una magia que uno no se lo espera, viste, pero empezás a sentir cómo vuelve tu propia voz desde un lugar muy lejano. Eh, y bueno, hay uno también siente un tipo de nervios que no siente en otro lado, viste, que es como la carga capaz como medio social de ese lugar que tiene, ¿no? Hace poco también canté en una gala que hubo del instituto con la orquesta académica del instituto. eh, y bueno, sí, es muy especial cantar ahí. Cuando uno piensa en el Teatro Colón, piensa en un lugar que tiene mucha historia. También piensa en la ópera, que hay óperas que tienen siglos. ¿Qué sentís cuando representás, cantás en una ópera que tiene bastante trayectoria, siglos, Tiene historia? cara. Mira, uno tiene que buscar divertirse también, porque si no, ¿qué estás haciendo? Y, y sobre todo disfrutar de la música que justamente la seguimos escuchando después de siglos porque está escrita por genios. Y eh, nada, buscar también la versión de uno, buscar hacer lo correcto, pero también lo que uno, cómo a uno le surge, cómo a uno le sale cantarlo, cómo a uno le sale también moverse si es una ópera con escena. Eh, y bueno, eso es algo, ¿no? Que tiene este trabajo. Uno tiene una identidad como cantante por fuera de lo que está interpretando y tenés tu versión del personaje o tu versión eh, de la obra, capaz que es una obra sinfónica, una obra de cámara, eh, y buscar cómo nacen en vos las características eh, de ese ser. ¿Ves representaciones de otros años, de otro... Todo el tiempo. Todo el tiempo y así vas le robas ideas, le robas cómo pronuncia tal palabra, viste, desde esas cosas, o dónde respira, dónde tarda capaz un poquito más, esos detalles son también muy importantes. ¿Hay ópera argentina? ¿Se puede determinar cierta ópera argentina, ciertos temas? Hay mucha obra argentina, desde hace, desde el siglo XIX se compone, acá se representa, no tiene un lugar muy, muy importante ganado, como que uno no reconoce ni siquiera, para los propios argentinos, muchos no saben decir el título de una ópera argentina. Sí, autores tampoco. Autores. Pero la hay, la sigue habiendo y se sigue escribiendo. Algo que me gusta mucho también es hacer música contemporánea o música actual compuesta ahora. Y se sigue haciendo bastante de compositores argentinos. Cuando uno piensa en ópera, piensa en épocas dramáticas, en un tono, tal vez algo de comedia un poquito, pero más tragedia. Hay de todo. Muchas óperas que tratan de temas históricos o por ejemplo, que están basadas en obras de Shakespeare o en esas, en esas historias así como en un pasado medio mítico. Después hay óperas cómicas que pasan, que uno las puede interpretar como si fuese la actualidad también. Hay de eso, ¿no? De todo. ¿Hiciste clases de actuación? Hay clases de actuación dentro de las carreras, en la UNA, en el instituto tenemos, sí. ¿Y cómo te llevas vos con la actuación? Más o menos, no muy bien. Pero bueno, ahora ya puedo decir que con años de estudio un poco mejor. También uno no tiene que pensar en la actuación del canto como que tiene que ser igual al teatro, porque
no es, y tampoco tiene sentido estar haciendo algo muy como verosímil mientras estás cantando una cosa, un agudo gigante, un aria lento, así. Hay muchos desafíos también en la actuación de la ópera, ¿viste? Por un lado lo físico, que uno te tenés que mover, pero tenés que cantar. Por otro lado, hay muchas cosas en donde los tiempos musicales no coinciden con un tiempo dramático, entonces tenés que ajustar, muchas cosas que repite, uno canta una cosa y después la vuelve a cantar, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo repite? ¿Qué haces? Eh, bueno, todo eso. ¿Te gustaría dedicarte a la docencia también? Sí, yo ahora no tengo tiempo, pero trato de dar clases de canto por ahora, por lo menos. Me interesa mucho dar clases de música, de armonía, de contrapunto, que es otra cosa que a mí me fascina. Em, pero bueno, cuando esté un poco más, un poco más liberado. Hablamos mucho del Teatro Colón. En otros lugares de Latinoamérica, ¿hay teatros como el Colón? Hablaste de Santiago, por ejemplo. Ay. El Colón es muy conocido por su historia, porque tiene una acústica así muy especial. Pero hay teatros en todos los países de Latinoamérica. Hay mucho. En Uruguay tenés el Sodre, en Brasil, en varias ciudades tienen teatro. Tuviste diferentes maestros a lo largo de tu carrera, antes de entrar en la el universidad y también ahora en el Colón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? Bueno, viste la profe que yo te dije que empecé desde muy chiquito, fue Mercedes García Blesa. Es una maestra soprano con la cual ahora comparto muchas obras, muchas producciones. Después en la universidad y ahora en el Colón también estoy con la misma maestra que es Marta Blanco, la que te dije, fundadora de Ópera Joven. Eh, Ella ganó premios Conex. sí. Bueno, tiene toda una carrera, fue a cantar a un montón de lugares. Eh, Produjo, dirigió, armó. eh, y bueno, esas son quizás mis dos maestras así eh, más que llevo más presentes. Después profesores de repertorio, Juan Pablo Escafidi, una profesora Graciela Ulibarri, que ahora está jubilada, que también es compositora. Con ella estuve en la universidad. Y bueno, así. Puedo seguir, pero... ¿Cuál es la importancia de que docentes importantes den clases en la universidad pública? Y es Sabiendo que cobran salarios de miseria. es increíble. Sí, sabiendo que cobran salarios de miseria, que uno por lo tanto sabe que lo hacen por amor, ¿no? Por dedicación. Pero con la vocación no pagas el Con la supermercado. vocación no pagás, por supuesto. Cuando uno después quiere ir por fuera y tomar una clase particular, ellos justamente con razón te cobran bastante caro, porque es eso lo que sale. Eh, y bueno, eso lamentablemente está el peligro, ¿no? De que vaya debilitándose, porque un docente, digamos, si la perspectiva de enseñar acá es así, bueno, es lógico que alguien después quiera enseñar en otro lugar, en otro país o en una universidad privada. Y peligra mucho la producción nacional de artistas jóvenes y nuevos si no se financia a la educación pública y si no se le da a un salario acorde, ¿no? A sus docentes. ¿Tuviste varios compañeros a lo largo de estos años que se tuvieron que ir del país o que directamente se dedicaron a otra cosa? Bueno, sí. Irse por trabajo, casi todo el mundo. Digo, mucha gente, especialmente gente que está empezando su carrera, tiene que irse. Y es un poco la perspectiva un poco que se te impone por las condiciones actuales, que haya pocos teatros,
que haya generalmente trabajo mal pago. Y después hay mucha gente que tiene que hacer, que tiene que tener otros trabajos, ¿sí? Yo también, yo tengo que a veces hacer, hacer cosas medio changas, hago Didimoto, ¿viste? Nada que ver. Y, y bueno, es así. Sí, O sí. gente que también tiene otra profesión de hace mucho y trabaja de eso, pero también se dedica al canto y canta muy bien y está en el Colón y en el instituto y todo. Y si haces otros laburos, tenés que cuidarte la voz de alguna forma, estando en la calle, abriéndote, es como, Sí, es muy difícil, muy difícil. sí, es tu herramienta. Mm. Quería preguntarte un poco sobre el tema, ya hablamos un poco de dónde te sentís más cómodo vos. ¿Sentís que en la Argentina la ópera no está tan democratizada, por decirlo de una forma, con todo esto que venimos hablando? No sé, esto que dijimos de tenor obrero, pienso en el público del Colón, que ya hablamos de cómo se puede acceder o brindar ópera a otro público. Fue también algo muy aristocrático durante muchos años. ¿Qué sentís vos estando en ese mundo? ¿Te sentís ahí un sapo de otro pozo o como tranquilo? Siempre, sí, es difícil. Es un ambiente complicado para eh, mejor dicho, sí, es es un lugar donde es difícil pararse, ¿no?, con una mente crítica. Eh, y ahí también es un poco lo que te decía. Me parece que no solamente es un problema de la ópera, pero es un problema del conjunto de la sociedad. Mientras siga habiendo desigualdad, mientras siga habiendo los problemas que tenemos, mientras no haya, no se respeten los derechos laborales, va a ser muy difícil que el arte, que la ópera, digamos que el arte académico, por decirlo de alguna manera, sea accesible y sea popular también. Que no quiere decir que uno tiene que buscar eso, ¿no? Así que bueno, sí, uno siempre... Yo tengo la posición de que hay que luchar por romper con la etiqueta, hay que romper con eso, con la connotación del Teatro Colón, con la connotación de la ópera, que no quiere decir que le quite seriedad a eso. Pero que hay que sacarle una especie de envoltorio que tiene, que para mí no le suma en nada. Bueno, y a la par de buscar hacerlo accesible. ¿Y crees que eso es más allá de un Estado o de las autoridades que no brindan esa posibilidad, también es parte del propio mundo de la música clásica, que es algo más de exclusivo, que ellos se sientan más exclusivos? Ellos como ustedes, digo, ¿no? Sí. La gente que pertenece a la música clásica en general. Y los menos exclusivos somos los propios artistas, porque conocemos el trabajo de no sé, artistas populares que también lleva mucha dedicación, mucha excelencia, mucha pasión. Es una diferencia simplemente de lo que le gusta a uno, lo que no le gusta. Pero ningún cantante lírico, por más bueno que sea, por lo menos que yo conozca, ninguno se siente por encima culturalmente de los demás. Si uno piensa en los Pavarotti, en esa clase de gente que tal vez sí o no. Bueno, Pavarotti cantaba canciones populares italianas. Bueno, él
también se hizo bastante conocido cantando, no sé, viste, canciones españolas en la televisión, así, hizo todo un trabajo acercando a la gente a la ópera y al canto lírico también desde lo popular. Y justamente es eso, somos los artistas, porque venimos también del pueblo. Y el problema yo creo que el elitismo viene justamente, es algo impuesto. Que muchas veces pasa en la cultura, ¿no? En la sociedad, que, bueno, esto no produce dinero, no nos sirve como mercancía, entonces ¿cómo lo podemos usar? Bueno, como un elemento de distinción social. Y así creo que como surge, ¿no? Esa nota como Sí, aristocrática. y hablamos del ocio, que es, esto no puede ser ocio tampoco, no lo puedes escuchar en el bondi, como Claro, también hay una imposición de, no, esto es para cierto público que está tomando en su casa una copita y con el claro. campo, las vacas, sí. Por eso produce también tanta extrañeza. Yo cuando canto con estas cosas en los tenores obreros, en las marchas, en medidas de lucha, eh, que es muy... es muy interesante la reacción de la gente, ¿no? Que se extraña un montón, dice, ¿y esto qué está pasando? Increíble. Que para mí es una pavada, ¿no? Porque estoy haciendo lo que hago siempre, pero... sí, es eso, ¿no? Sacar de su lugar acartonado a un arte que es, ante todo, es un conocimiento sensible, es una exploración, ¿no? De la sensibilidad de cada uno. ¿Alguna vez quisiste componer algo? ¿Tuviste la idea de hacerlo? Yo quiero componer, ahora, como te digo, yo te decía antes, estoy en una etapa más de formación musical, como intérprete. Cuando cursaba en la universidad teníamos que hacer ejercicios de composición y eso me encantaba. Pero sí, en algún momento yo quiero escribir mis óperas, mis canciones, mi música también para instrumental, piano. Eh, pero bueno, eso por ahora lo dejo porque... ¿Y alguna vez te invitaron a cantar en una banda de otro género, de otro tipo de estilo musical? No... Nunca como algo así muy serio. Me interesa, a mí me gustaría mucho después, por ejemplo, eh, en algún momento formar un grupo de tango o de salsa o de mariachi, ese tipo de música que a mí me gusta mucho. Pero no, nunca lo hice así como muy, muy seriamente. Tengo compañeros que sí, o sea, cantan ópera, pero también se dedican a eso. eh, que tienen sus grupos y todo. Antes hablábamos de la comedia musical y venimos hablando del acceso de la música clásica, de la ópera. Tal vez, pienso ahora, como un ejercicio de pensar, tal vez la música clásica eh, necesita ciertos contextos que tal vez la comedia musical no necesita, o también por eso llega a otro público la comedia musical, llega más a niños también, adolescentes. Y yo creo que la ópera tendría que ser... vos, por ejemplo, con contexto te referís a... Desde un teatro el lugar. con profundidad, con otras técnicas, no sé, con un micrófono. Y para mí, idealmente, la ópera tendría que ser... tendría que buscar la manera de funcionar como si fuese una comedia musical, ¿no? Sin las cosas de la comedia musical, sin la amplificación, sin... digamos, con las cosas de la ópera, con una orquesta en vivo, todo. Pochoclos, el público. Claro, pero
de nuevo, quitándole la seriedad o quitándole la solemnidad. En eso, sí. Después, está bien que sean dos géneros separados porque cada uno requiere una preparación específica propia. Y hay gente que le va a gustar más una cosa y otra. Igual mucha gente se acerca a la ópera gracias a la comedia musical, eso también. Y viceversa. Así que... Bueno, está el que era de Mamburú, que hizo comedia musical, que está cantando ópera. todo, sí, mucha gente... varios intérpretes, compañeros, todo. Por último, quería hacerte una pregunta sobre... hablamos mucho del ocio, también de que sos un trabajador del arte, de la cultura. Hablamos un poco de todo lo que significa en este momento del país tener espacios de ocio para nosotros y para ustedes los trabajadores de la cultura, tener trabajo. ¿Crees que con este gobierno ya sabemos que no va a pasar, especialmente con lo que está pasando en las universidades públicas? ¿Qué tiene que pasar en la sociedad para entender, che, mira, es importante el ocio, como también es importante que yo con mi vocación no voy a pagar el supermercado? Tiene que haber un gobierno de trabajadores, para mí. Es así. Por lo menos tiene que haber una rebelión popular, tenemos que salir a las calles, que eso es algo que creo que, bueno, hay que... Todavía no estamos en ese momento, pero hay que organizar para que pase en algún momento y que sea así. Preferiblemente en este gobierno tendría que estar sucediendo. Pero mientras no nos hagamos cargo nosotros, las clases, los que gobiernan, los que son dueños del país, van a seguir avanzando. Y lo primero, de las primeras cosas que nos van a ir sacando es la cultura, porque es... hay otras cosas que nosotros necesitamos para sobrevivir, como comer, como tener hogar, como, no sé, salud. Y porque además quieren producir eso, ¿no? Una sociedad donde sea la cultura sea un elemento de poder, de clase, y no haya un acceso por parte de las clases populares. Y también lo que uno primero recorta es entretenimiento, cultura. Fíjate cómo ellos, Milei, muchos de los ideólogos estos que tienen, hablan mucho de la batalla cultural. En los términos de que la cultura es toda una cosa de la izquierda, del comunismo, y cómo para ellos pareciera que ven a la cultura como un instrumento más de dominación, de organización, de imposición, ¿no? De las formas de vida, que como un elemento de expresión. Que eso quizá pasa desapercibido, ¿no? Con todo lo que pasa, los conflictos, la indignación. Hay algo ahí de fondo que opera y que tenemos que estar muy atentos. Y también, bueno, el problema del oficio del artista ahora con la inteligencia artificial, todas esas cuestiones que, bueno, es también para hablar para rato, pero yo creo que la defensa de la cultura, no en un sentido conservador, en un sentido de no nos saquen, o sea, de que queremos que siga siendo todo así, pero sí en un sentido de bueno, lo que vale para nosotros y el derecho que tenemos, ¿no? a tener tiempo de ocio y a producir y a disfrutar de esa producción, tiene que ser central para nosotros ahora. Para cerrar, quería hacerte una pregunta muy boluda. Ninguna pregunta. Somos una generación que ha visto mucho Los Simpsons. Si alguna vez alguien te habla del capítulo que van a ver ópera, cuando vos decís canto ópera. No sé si me hablan de eso.
sí aparece... Hay un capítulo que van a ver Carmen y que sale Bart cantando. Después hay uno que Homero canta porque se acuesta. Ahora sí, algo así, no me acuerdo cómo es que canta así. Sí, toreador, Eso. cuando hace calor. Es que es de los primeros, ¿no? Uno de, Sí, de sí. las primeras temporadas. No, creo que no me lo mencionan tanto. Pero... Igual siempre hablamos de los Simpsons, sí, ahí laburando, estudiando. No. Tony, gracias Bueno, por esta charla. no, gracias a vos, che, gracias por el lugar.